Y si en estos instantes, en medio de la ebriedad del odio y de la noche de las cárceles, repiten los césares y los verdugos la vieja pregunta y dicen de nuevo, con un gesto de sarcasmo y de ironía, ¿qué hace el Nazareno? Oirán otra vez la misma vieja respuesta, fabrica ataúdes para sus perseguidores. Más aún, no será la generación venidera, ni serán los hijos de nuestros hijos, sino esta misma generación, la que hará muy pronto con sus propias manos, los ataúdes y dará sepultureros y enterradores. No ha habido ni habrá jamás osadía como la de Cristo. No ha habido y no habrá jamás juventud más viva y fuerte que la de Cristo. Y si Sócrates, que se había dejado hechizar por la juventud de Atenas, hubiera conocido a Cristo, habría sido el segundo mártir y el más ferviente adorador del Maestro de Nazaret. Fue Tertuliano el que dijo que el alma humana es naturalmente cristiana. Se puede igualmente decir que la juventud, por lo que tiene de alta y permanente osadía, es naturalmente cristiana. Y puede decirse más, la juventud se completa, se robustece y se asegura contra su debilitamiento o su extinción, poniéndose bajo el aliento perpetuamente juvenil de Cristo. Porque el cristianismo, tanto en fuerza de su estructura ideológica como de sus corrientes históricas, es la doctrina del riesgo y de la dirección de la vida para cruzar victoriosamente a través de todos los riesgos. Porque no es tampoco atreverse a afrontar los riesgos de ser santo, ni mucho menos los riesgos de ser mártir. Y el cristianismo, ideológica e históricamente considerado, es la doctrina de la osadía santa, de la santidad y del bien. Juntar sus dos manos mojadas en el odre nuevo de la vida, la juventud, con la perenne juventud de Cristo, es lo mismo que fijar la dirección de la propia osadía y ponerla en fecunda y directa función con el bien, con la verdad y con el propio destino. Porque no debe llevarse en alto la bandera del arrojo y de la audacia no más por embriagarse en el mar amenazador de los riesgos. Es preciso que se busque, que la juventud busque, la embriaguez del riesgo del bien, por el bien, para el bien y para la verdad. Ricardo León, en El Hombre Nuevo, uno de sus últimos libros, traza los contornos de un personaje, Juan de Monterrey, que busca el riesgo y se echa en él, solamente por saciar su hambre de peligro, de vértigo y de audacia. Pero es navegar a vela desplegada sin brújula, y naufragar también sin brújula y sin objeto. De aquí que la juventud, al lado de Cristo, realizará la fórmula única que hace y hará inmensamente fértil, la osadía ante los riesgos dentro del bien y para el bien. De otra suerte solo se poseerá el vértigo, la locura del suicidio. Porque suicidarse es echarse en el océano de todos los riesgos, solamente por verlos de frente y embriagarse en su presencia. Incorporada la juventud de cada hombre en la juventud eterna de Cristo, se sumará una osadía a otra osadía, y sumadas esas dos grandes audacias, se formará el nudo que abarcará todos los destinos. Es muy conocida esta frase, audaces fortuna jubat, es decir, la fortuna se rinde a los audaces. Y esta es una gran verdad. Todos los éxitos y todas las alturas han sido y seguirán siendo de los audaces. Y porque Cristo es la audacia más alta que ha pasado y sigue pasando a través de la historia, ha sido y seguirá siendo el más afortunado. César, al contarnos su historia, agotaría sus éxitos en un día. Bonaparte los contaría en un volumen de algunos cientos de páginas. Cristo agotaría la vida de muchos hombres si abriera sus labios para hacer la historia de sus batallas, de sus conquistas y de sus éxitos. Y es que la fortuna se le ha entregado toda entera y se ha rendido ante su inmensa e irresistible osadía. Juntarse la juventud con Cristo es asociar la propia fortuna y la propia audacia, no con la fortuna de César sino con la fortuna del más osado que ha hecho su aparición en la trama de la historia y en la urdimbre complicada de todas las vidas. Y es también desposarse la propia juventud, que es la audacia de un día, con la juventud de Cristo que es la audacia de lo eterno. Por esto los mártires y los santos han visto y ven todos los días, sin lágrimas ni sollozos, que el cauce de su vida remonta todas las distancias, pues han bebido en la fuente de juventud eterna de Cristo, los raudales de una fertilidad que nunca se agota y de una audacia que nunca se cansa, ni se extingue, ni se fatiga. Y mientras los viejos del cuerpo y del alma tiemblan y se azoran delante de todos los riesgos y se entregan a la parálisis, a la inercia y a la indecisión de los que a nada saben atreverse, ellos, los mártires y los santos, llenan sus ánforas en la corriente de la osadía eterna y marchan tranquilos en presencia del inmenso riesgo de ser mártires y de ser santos. En torno a la fuerte personalidad de Leonardo da Vinci, se cuenta un hecho que puede ser una mera anécdota,
pero que en todo caso tiene el alcance de un hermoso símbolo y de una lección perdurable para la juventud. Buscaba Leonardo da Vinci, en medio de su largo insomnio de artista, un ejemplar viviente que le sirviera para vislumbrar los rasgos de la fisonomía y de la figura de Cristo, para el cuadro de la Última Cena. Después de largas y agotantes fatigas, descubrió al mancebo que podría ser un boceto de la plenitud juvenil y de la hermosura de Cristo. Y en presencia de aquel boceto, en que temblaba y ardía, en la carne, en la sangre y en la sustancia recóndita del espíritu, la lumbre de la juventud, trazó al pincel de Leonardo la figura tranquila, serena y luminosa de Jesús. Se asegura que había pasado algún tiempo y que era llegado el instante de que aquel príncipe del color y de la línea hiciera aparecer en su cuadro inmortal a Judas, el traidor. Y dado a buscar el boceto de carne viva que le proporcionara los rasgos de la figura y de la fisonomía del apóstol maldito, cabal antítesis de la figura y de la fisonomía del maestro, se fijó en un hombre que era como una pequeña ciudad que había sido entrada a saco y que había padecido los estragos de un incendio devorador. Todo, la mirada torva, la frente mustia y arrugada, el rostro contraído, el cuerpo un tanto encorvado, la laxitud de los brazos y de la cabeza, denunciaban al primer golpe de vista un cuerpo y un alma que habían derrochado todas sus reservas de gallardía y de audacia y que habían agotado las fuerzas vivas de la juventud. Y de aquel resto de un secreto, desconocido y remoto naufragio, salió para completar el grupo de los 12, juntamente con el maestro, Judas, el traidor. Leonardo, movido por el atisbo lejano de una semejanza imprecisa y dudosa con otro boceto ya conocido, interrogó a aquel hombre acerca de su nombre y de sus antecedentes. Y entonces aquel hombre, resto mutilado de uno de los muchos y trágicos naufragios en que se hunden muchas vidas, aquel hombre que era todo un viejo del cuerpo y del alma, dijo que él no era más que el doloroso recuerdo del joven fuerte y gallardo, donde la mirada larga y encendida de Leonardo había buscado porfiadamente el boceto de Cristo y donde había logrado encontrarlo. Ser joven, permanecer joven, conservar, en plenitud de vigor y de gallardía y como bandera desplegada en presencia de todos los riesgos de la vida, la audacia santa de la santidad y del bien, es parecerse intensamente a Cristo, es ser su boceto y estar muy próximo a Él. Envejecer del cuerpo y del alma, sobre todo del alma, y saquear todo el venero de reservas vivas y de arrojo de la juventud, y echarlas en el vértigo y en el oleaje del exterminio, bajo las alas abiertas del buitre que devora osadías y atrevimientos, es alejarse de Cristo, es volverle las espaldas a Cristo, es aproximarse a Judas el traidor, es no tener ni el valor de afrontar los propios remordimientos y acabar por querer estrangularse y estrangularlos con una cuerda atada al cuello y suspendida de un árbol. Por esto, no basta ser ni haber sido joven una vez. No basta haber sido vivo y palpitante boceto de Cristo, ni basta haberse asociado un día a su eterna juventud. Es preciso ser joven con la juventud de los mártires y de los santos, todos los días y en todas partes. Es preciso vivir permanentemente asociados a la osadía inmensa de Cristo, a su inacabable juventud, para no ser solamente el resto ennegrecido y mutilado del naufragio de una vida que ha sido saqueada y entregada a la lumbre devoradora del incendio que arruina y que mata las fuerzas vivas de donde arranca la audacia santa, de ser buenos, de ser mártires y de ser santos. Es preciso que hoy mismo toda nuestra juventud, muchachas que llevan coronada su frente por la aurora de la ilusión y muchachos que ya han empezado a saludar la presencia de las fuerzas nacientes e impetuosas, junten sus dos manos, todavía mojadas en el odre de la vida, con las dos manos de Cristo, mojadas todavía en la sangre de su audacia, que es la osadía más santa de todas las osadías, para que ni todos los naufragios, ni todos los incendios, ni todos los riesgos logren cortar ni secar el nervio de la juventud, y para que marches siempre al lado del Nazareno, que es la personalidad más osada que ha visto la historia, y el poder inextinguiblemente joven que ha revuelto, que revuelve y revolverá, hasta el último día con sus batallas y sus atrevimientos, escuelas, sistemas, filosofías, pensamientos, doctrinas, reinos, tronos y ciudades. Es la hora de los grandes riesgos y de las grandes osadías. Nos hallamos en el cruce donde se han dado cita, y a donde han llegado en tropel vertiginoso todos los riesgos. No se le puede rezar a Dios, no se puede bendecir a Cristo, no se le puede cantar a la libertad sin que el puño de los verdugos estruje brazos, amordace labios, quiebre plumas y hunda su espada hasta la empuñadura en el pensamiento y en las conciencias. El que se atreve a cantar a Dios tiene que ir a platicar con la sombra, a beber y a apurar el cáliz de la soledad a la mitad de la noche y encontrarse rodeado de picas ensangrentadas.
y porque esta es la hora de los grandes riesgos y de las grandes osadías, es también la hora de la juventud, solamente de la juventud. Los viejos del cuerpo y del alma no quieren, ni pueden tener puesto en esta batalla. Ellos han perdido la osadía y no podrán tolerar ni la visión lejana de los grillos y de los calabozos. Pero la juventud sí sabe, si quiere, si puede ir y estar en el cruce de los riesgos ásperos de esta hora de sombra. De pie, toda entera, recia juventud de mi patria. Que allí, en el cruce tormentoso de todos los riesgos, estés presente. Allí, por encima de las puntas erizadas de las espadas, allí, por encima de los puños crispados de los verdugos, allí, por encima de la legión de todos los pretorianos, allí, por encima de la noche profunda de todas las cárceles y de todos los calabozos, se te vea, en plena embriaguez ante la belleza del riesgo, extender largamente, ansiosamente tus brazos y juntar tus dos manos, olorosas a primavera y mojadas en savia nueva de encino joven y fuerte, con las dos manos de Cristo, mojadas en la sangre de todas sus batallas, y que de esa tu inmensa embriaguez con Cristo, por encima de todos los verdugos, salgan la Iglesia y la patria, rescatadas, radiantes y rejuvenecidas.